Un segundo. Hola, ¿tú escuchas a Juan ahí? Eh, ahorita no estoy escuchando a ningún. Pues, Juan, no, Juan, ya no te estoy escuchando. Antes te escuchaba, ya no. Hola, Juan, ¿estás ahí? No, Juan no se escucha. Es que no te escucho, Juan, si desconectas los audífonos. Hola, buenos días a todos. Les pedimos que nos den un minutico mientras resolvemos acá este tema técnico para dar inicio a nuestra charla. Juan, ¿estás por ahí? Juan, sí está conectado. Si quieres, Juan, acá en la parte de arriba de la pantalla hay como una ruedita a la izquierda y ahí dice audio y video. Creo que ahí podrías, donde dice micrófonos, escoger de las diferentes opciones a ver con cuál de esas te funciona. No, no, comencemos y Juan que venga para acá. Listo. Bueno, Ok, nosotros listo, compartimos acá el audio. listo. Entonces me voy a ir en vivo otra vez. Dale. Bueno, ahora sí, buenos días a todos los que nos acompañan en este tercer día de la Semana del Plástico. En esta nueva charla tendremos a Kaiser Compresores hablándonos sobre aire a baja presión, sopladores para procesos de transporte neumático en la industria del plástico. Esta charla será dictada por Alejandro Mesa Palacio, ingeniero nacional especialista Omega en Kaiser, y Juan Fernando Restrepo Villa, gerente de cuenta Industria Sopladores en Kaiser. Para contarles un poquito sobre Kaiser Compresores, son fabricantes y proveedores líderes mundiales de productos y servicios de aire comprimido. Fue fundado en el año 1919 como un taller de maquinados y ahora fabrica en dos instalaciones de producción de Alemania todos sus productos. La empresa cuenta con alrededor de 8.000 empleados en todo el mundo. Y para contarles un poquito de nuestros speakers, Alejandro Mesa Palacio, como les comentaba, es ingeniero nacional especialista Omega Kaiser, es ingeniero de control de la Universidad Nacional de Colombia con 6 años de experiencia en sistemas de aire comprimido y sopladores y actualmente trabaja como ingeniero de aplicaciones en Kaiser Compresores, donde se encarga de los proyectos de eficiencia energética de las instalaciones de sus clientes. Por su parte, Juan Fernando Restrepo Villa es gerente de cuenta Industria Sopladores en Kaiser, es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de proyectos, con 4 años de experiencia en sistemas de aire comprimido y aire a baja presión. Actualmente desempeña el cargo de gerente de cuenta Industria en Sopladores para la zona norte, Santander y Antioquia en Kaiser Compresores, donde se encarga de todos los proyectos de baja presión para los clientes de la industria. Una vez más, les recordamos que a la derecha de su pantalla podrán encontrar un chat donde pueden empezar a ponernos todas sus preguntas y las estaremos resolviendo al final de la sesión. También aprovecho para recordarles que este es un evento pago y el contenido presentado por los expositores de las diferentes sesiones no refleja necesariamente la posición, valores ni políticas de Acoplásticos. Habiendo dicho esto, entonces Alejandro y Juan Fernando les doy la palabra para que puedan iniciar con su charla. Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan a la charla.
Vamos a hablar un rato sobre básicamente qué es un soplador, para qué sirve, cuáles son las ventajas de usarlo, cuáles son las posibilidades que tenemos al usarlo. También vamos a estar conversando un poco sobre aplicaciones en la industria del plástico, especialmente en la aplicación de transporte neumático. Y al final, pues vamos a ver de pronto algunas comparaciones de costos energéticos derivados del uso de aire comprimido versus el aire generado por los sopladores. Entonces, vamos a comenzar porque el tiempo es corto. Primero, vamos a empezar viendo qué es un soplador y cuáles son las posibilidades en términos de presión y caudal. Entonces, un soplador es una máquina que se encarga de, como su nombre lo indica, impulsar aire hacia un proceso, soplarlo. Básicamente la diferencia con un compresor, en términos generales, es que el soplador trabaja con grandes caudales, con grandes flujos volumétricos de aire, pero a presiones más bajas. Es decir, no es un equipo que esté diseñado para levantar altas presiones, sino que está diseñado más bien para enviar altos caudales hacia los procesos. Podemos hablar, aunque esto varía entre fabricantes, que los sopladores trabajan más o menos en el rango de presión desde los 0 psi manométricos más o menos hasta los 14.5 psi manométricos. Algunos sopladores pueden trabajar a más presión, pueden alcanzar los 16, 17, 18 psi. Esto también depende mucho del tipo de tecnología que se tenga y del lugar de instalación de los sopladores. No en todos los lugares los sopladores alcanzan la misma presión. Depende mucho básicamente de la altura de instalación donde esté el equipo. Entonces, para resumirlo, podemos decir que que los sopladores pueden trabajar entre los 0 psi y más o menos la presión atmosférica del lugar donde esté instalado el proceso. Tal vez un poco más dependiendo del tipo de tecnología que tengamos. Lóbulos, tornillos, turbosopladores, en fin, hay varias tecnologías pues, que nos pueden permitir alcanzar un poco más de presión, pero lo más común en el mercado son los lóbulos, de pronto también los tornillos, y esos lóbulos pueden alcanzar más o menos hasta la presión atmosférica del lugar, ¿cierto? Más de ahí ya necesitaríamos otro tipo de máquina. Estos equipos también pueden trabajar en vacío. Para el vacío opera un principio muy parecido. Nosotros podemos o impulsar aire hacia un proceso o podemos extraer aire de un proceso. En vacío podemos lograr también presiones negativas de más o menos la mitad de la presión atmosférica del lugar donde esté instalado el soplador. Por ejemplo, si el soplador está a 0 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos 14.5 psi de presión atmosférica, nosotros podemos lograr un vacío de más o menos la mitad de esos 14.5, es decir, unos 7.25 psi negativos, o si lo vemos en términos absolutos, una presión absoluta de unos 7.25 psi. Podemos alcanzar también un poco más, dependiendo de la tecnología, pero no mucho más de eso. Si requerimos presiones mucho más bajas, tenemos que acudir ya, en este caso, a bombas de vacío. Si requerimos presiones más altas cuando trabajamos a presión, entonces tenemos que recurrir a un compresor. Bueno, más o menos estos son los rangos de caudal de las máquinas que nosotros tenemos específicamente en Kaiser. Hay algunos fabricantes que tienen más caudales, otras potencias, pero lo que queremos decirles con esta diapositiva es que más o menos podemos trabajar con caudales desde los 23 pies cúbicos por minuto en los sopladores más pequeños hasta los 4.679 pies cúbicos por minuto.
dependiendo obviamente de la potencia que tengamos en el motor, de la unidad soplante y de la presión a la que estemos trabajando y la velocidad a la que pongamos a trabajar los equipos. Si ustedes comparan, por ejemplo, con un equipo de 50 caballos, si ustedes quieren comparar en términos de caudal, más o menos un compresor de 50 caballos puede llegar a unos 230 CFM, más o menos. Así, por ese rango están todos los fabricantes, pero con un soplador podemos llegar inclusive hasta los 540, es decir, más del doble, obviamente a presiones mucho más bajas. ¿Qué implica esto? Que en tareas de soplado, que ahora mi compañero Juan Fernando les va a hacer una explicación de varias aplicaciones, pues si nosotros lo que requerimos es hacer soplado de algún material, si lo que requerimos es hacer transporte neumático, obviamente nuestros equipos van a ser más pequeños, más baratos, si lo hacemos con aire de baja presión que si lo hacemos con compresores. Bueno. Vamos a mirar acá en estas diapositivas la composición de un soplador. Entonces, nosotros como Kaiser tenemos varias opciones de configuración de los sopladores. Entonces, esto es un equipo que generalmente es ruidoso, hace bastante ruido. Entonces, cuando el equipo absorbe aire y lo impulsa, él requiere unos silenciadores, unos filtros que pueden reducir ese sonido que se emite al ambiente, pero a veces simplemente con, digamos, poner esos filtros, esos silenciadores, el equipo igual puede hacer bastante ruido. Depende mucho de dónde se instale el equipo, que los clientes decidan, por ejemplo, usar una cabina de insonorización o no, ¿cierto? Muchas veces el equipo está muy alejado de las personas, entonces algunos clientes nos piden los equipos sin la cabina silenciadora. Esa es una opción que se tiene, tener el soplador sin la cabina silenciadora, ¿cierto? Otra opción es tenerlo con esa cabina si la gente está muy cerca del proceso, y otra opción también es tenerlo pues ya con todo el tema de control, controlador del equipo, variador integrado. Todas esas opciones las tenemos para los sopladores. Bueno, les voy a explicar acá rápidamente qué es un soplador. Es un equipo mucho más sencillo que un compresor. Básicamente se compone de un bloque soplante, que es el que impulsa el aire, un motor, una transmisión. Esa transmisión puede ser directa o por correas, muchas veces es por correas, y un silenciador en la aspiración, que también sirve como filtro de partículas para proteger el equipo, un silenciador a la salida para reducir el ruido, una válvula de presión, esto es para aliviar sobrepresiones, o en el caso de vacío, pues para también permitir la entrada de aire en el caso de que el vacío se esté volviendo muy alto, una válvula cheque, un compensador para manejar el tema de las vibraciones, y a veces una opción de una válvula de arranque en vacío. Básicamente de eso se compone un soplador. Los voy a dejar acá con mi compañero Juan Restrepo para que él les entre ya en el tema de transporte neumático y las distintas aplicaciones. Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, como decía Mesa, vamos a hablar ahora del tema de todo lo que son las aplicaciones. Vamos a hablar de la principal que se maneja en la industria, que es el transporte neumático, que es lo que ustedes utilizan, digamos, para llevar su materia prima desde un punto A a un punto B. Ese punto A puede ser los hilos y esos puntos B son las máquinas donde ya ustedes hacen su trabajo de inyección o de moldeado. Estos sistemas pueden trabajar de dos maneras. Pueden trabajar o a presión o a vacío. Cambia su instalación, pero conserva prácticamente sus mismos elementos. Entonces, si vamos a hablar del tema de presión, vamos a tener que lo primero que vamos a encontrar es el soplador o el blower. Este es el que va a mandar la masa de aire y luego desde ese primer silo se va a hacer una alimentación por partes, y este aire se va a encargar de transportarlo y llevarlo
hasta el silo final o hasta la máquina final donde se vaya a hacer la inyección o el moldeado, ¿cierto? La diferencia con el vacío es que si lo miramos, el blower va a estar al final del proceso. Es decir, la aspiración que genera el blower es la que se va a encargar del transporte. Entonces vamos a tener el mismo silo de alimentación, nos vamos a ir por tuberías con esa aspiración que genera el blower hasta el punto final de inyección, de moldeado o otro silo de almacenamiento. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener con esta configuración? Que debemos montar un filtro que no vaya a permitir que ese material particulado no llegue al blower, porque eso nos va a ocasionar un daño en el bloque y va a sacar de funcionamiento el sistema. Generalmente este es un filtro de manga lo que tenemos acá. Esas son como las dos diferencias en cuanto a la instalación de los dos sistemas, pero podemos funcionar con ambos. Otra consideración importante es que cuando los materiales son altamente sensibles a la temperatura, nosotros tenemos en el sistema presión, la temperatura del blower es más elevada. Entonces, o tendríamos que poner un sistema de posenfriamiento para poder transportar, o deberíamos pasar a una configuración de vacío, porque en vacío estamos aspirando aire a temperatura ambiente, no vamos a afectar térmicamente los materiales. Y es importante cuando realizamos un diseño de transporte neumático, tener en cuenta que ese material, que ese sistema va a tener unas pérdidas asociadas por material, por la velocidad del material dentro de la tubería, por los accesorios o elementos que se tengan instalado en el intermedio entre el blower y el silo o el punto final, unas pérdidas por fricción y unas pérdidas por cabeza de la tubería. Entonces ahí es muy importante tener presente este tema de las presiones, porque como estamos trabajando con un equipo de baja presión, nos afecta altamente que esas presiones nos reduzcan la presión de trabajo. Y llegamos al punto donde vamos a identificar como las tres fases que tenemos en el tema de transporte neumático. Entonces tenemos una primera fase que se llama la fase diluida, que es la de acá arriba, que es donde evidenciamos una alta velocidad en el proceso, pero una baja presión. Ahí es donde aplicamos perfectamente con nuestros sopladores, pero tenemos una fase mixta, que es como la evidenciamos en esta segunda imagen, donde se nos combina un asentamiento del material dentro de la tubería, pero una parte también fluida. Acá tenemos velocidades medias y presiones medias que todavía podemos aplicar con los sopladores y podemos hacer el transporte neumático sin ninguna alteración. Y tenemos una tercera fase que ya es la fase densa, donde la velocidad es baja y la presión es alta. En este punto ya debemos migrar a la tecnología de compresores de baja presión, ya que este taponamiento que hace el material dentro de la tubería eleva las presiones de trabajo demasiado y ya los sopladores, digamos, no funcionan eficientemente en este sistema. ¿Y cómo podemos identificar nosotros cuál fase es en la que estamos trabajando? Hay una manera muy sencilla y es una fórmula que relaciona los flujos másicos del material y del aire. Ustedes saben qué cantidad de material mueven o necesitan mover en el sistema y nosotros los podemos apoyar con el flujo másico que entregan nuestros sopladores. Con base en este resultado podemos decir que estamos hablando de una fase diluida cuando el resultado nos da entre 1 y 10. Hablamos de una fase mixta cuando nos da entre 5 y 25 y ya sabemos que es una fase densa cuando nos da de 20 hacia arriba. Y les decía que hablamos de compresores de baja presión porque como pueden ver las presiones ya se suben del rango que nos explicaba Mesa, que el máximo era 1 bar a niveles de la costa. Bueno, esa es la aplicación principal que encontramos en la industria, es ese movimiento, pero tenemos unas aplicaciones que también hemos identificado que se pueden utilizar los sopladores y les ayudan con un tema de eficiencia. Entonces, una de ellas es el secado de botellas o de cualquier tipo de recipiente. Cuando hablamos de secado, es que luego de una aplicación que ustedes tengan en su proceso, necesiten remover agua, necesiten remover algún químico que le hayan echado y a veces se realiza con procesos manuales al final de la línea.
ese momento nosotros podemos atacar esa oportunidad con un sistema de soplado que nos permita remover ese material sin necesidad del contacto de las personas, de un operario, o que sea al final de la máquina y nos contamine la superficie. Entonces, esta aplicación consta también de un soplador, una tubería que lleva pues ese aire que estamos generando, y diseñar un sistema según la geometría del recipiente de cómo debemos hacer esa limpieza. Entonces aquí es donde podemos utilizar tema de boquillas o tema de cuchillas de aire para adaptar ese flujo de aire a la geometría y poder hacer el secado de los recipientes. Otra aplicación similar es la limpieza, que es cuando ya tenemos algún proceso de mecanizado o algo en la línea donde necesitamos remover material particulado. También lo podemos hacer con sopladores, y lo podemos hacer de manera externa en la superficie o lo podemos hacer de manera interna, donde simplemente ubicamos las cuchillas con una configuración especial para que el chorro de aire entre a la botella y haga la remoción interna de los materiales. Entonces tenemos una serie de ventajas operativas y económicas que nos permiten pues como darle viabilidad a este tipo de proyectos. Entonces podemos remover todo el material que se tenga en el proceso sin contacto con la materia prima como tal. Podemos reducir los tiempos al ser algo automático y que está montado sin intervención de personas. Ese tiempo puede reducir. Lo podemos automatizar y enclavarlo a la máquina que está operando para que el soplador encienda y apague según el funcionamiento de la máquina, y evitamos que los operarios estén en contacto con un proceso en movimiento y evitamos accidentes. Esto nos permite tener reducción de costos tanto en parte energética como en parte laboral, porque al no tener que intervenir una persona, pues podemos ubicar esa fuerza laboral en otros puntos. Otra cosa que podemos hacer es el enfriamiento de superficies. Aquí les traigo un ejemplo de rodillos donde hay termoformado, y esos rodillos, pues obviamente al ganar la temperatura luego del termoformado, necesitan mantener una temperatura. Ahí podemos hacer una aplicación donde ubicamos las cuchillas de aire hacia los rodillos y generamos un enfriamiento por conducción que nos permite bajar esa temperatura y que los rodillos no alteren la calidad del material al estar en contacto con diferencias térmicas a lo que sale el termoformado. Entonces tenemos una posibilidad de control térmico, evitamos las deformaciones por un aumento en la temperatura, tenemos un incremento en la velocidad porque no tenemos que estar dándole descanso a las máquinas para que se refrigeren o las refrigeren manualmente, y podemos enfriar diferentes tipos de rodillos o de materiales con las mismas aplicaciones de boquillas y cuchillas. Vamos a disminuir el consumo energético de los sistemas porque este aire a pérdida, si lo hacemos con compresores, ahora veremos cuáles son los promedios. Vamos a tener una mayor vida útil de los rodillos o de los moldes, y estos proyectos generalmente nos dan un retorno de inversión por menos de 5 años. También podemos tener una remoción de líquidos donde tenemos algún tipo de enfriamiento pasando por tinas o algo, y al final necesitamos remover ese material, ese líquido, para que no llegue a la parte del enrollado o a la parte del empacado final. Entonces ahí podemos ubicar cuchillas de aire independiente del largo y ancho de las películas. Podemos hacer esa limpieza y que se haga en línea también, utilizando prácticamente el mismo principio y teniendo beneficios similares. Entonces puedo secar más fácil las superficies, reduzco los defectos que se generan a veces porque se conservan humedad las partes, mejoro la calidad en el producto final, y al ser un proceso en línea puedo bajar esos tiempos. Entonces todo eso al final se reduce en costos. Voy a producir más con menos costos y menos consumo energético. Y acá es donde les quiero dar como más o menos un comparativo de lo que podemos ahorrar cuando migramos de esas aplicaciones utilizando el aire comprimido al aire de soplador. Entonces, en temas de limpieza, podemos estar hablando que lo que yo hacía con sopladores entre 15 y 25 caballos, los puedo hacer con un soplador de 2 a 5 caballos. Y esto me representa ahorros entre el 70 y el 80%. Cuando hablamos de enfriamiento, generalmente lo hacen con chillers, que es un enfriamiento interno de los rodillos,
y pues sabemos el tema del consumo del agua, el consumo energético del trabajo del chiller, lo podemos hacer con sopladores de 3 a 6 caballos aproximadamente. Y cuando hablamos de remoción de líquidos, hablamos que son operaciones que hacemos con caballos por la cantidad de aire perdido de 20 caballos. Lo podemos bajar a sopladores de 3 a 6 también. Entonces, si revisamos los ahorros estimados en las aplicaciones, son ahorros significativos que nos permiten hacer viable los proyectos económicamente. Ya los dejo con mi compañero Mesa. Bueno, qué pena acá el cambio de silla, pero tuvimos un problemita técnico con el otro computador, entonces estamos tratando acá pues de dar la exposición de esta manera. Bueno, como les explicaba ahora Juan, nosotros en Kaiser tenemos una manera de trabajar estos proyectos. Entonces, a cambiarlo por aire de baja presión. Alejandro, ¿Sí? ¿qué- Hola, hola, hola. hola, perdón, es que creo que se nos fue el sonido ahorita, entonces no sé si nos puedes repetir ese último pedacito para Listo. quedarnos ahí. Ahí me escuchas. Ahí te escucho bien. Listo, muchas gracias. Bueno, como les mencionaba ahora Juan, los proyectos en las plantas parten de reconocer los costos del aire comprimido. Los costos del aire comprimido son altos porque se eleva la energía, la presión del sistema, una presión muy alta y luego para las aplicaciones similares a las que les estaba mostrando Juan, pues básicamente lo que nosotros necesitamos es un caudal, ¿cierto? Un caudal para enfriar una superficie, un caudal para hacer un transporte neumático y al final del día no necesitamos tanta presión. Entonces toda la energía que nos gastamos elevando la presión del aire para después enviarlo simplemente a unas presiones muy bajas, pues son costos energéticos que se nos van en calor. Entonces, ¿de qué se trata? De reemplazar aire comprimido, que es muy costoso, las inversiones son más costosas que los sopladores, el mantenimiento es más costoso que los sopladores, la energía es más costosa que en el tema de los sopladores, por aire de baja presión. ¿Cómo se trabajan entonces este tipo de proyectos? Muchas veces el proyecto parte de un sistema que ya está instalado. Si el sistema ya está instalado y se está trabajando, por ejemplo, con aire a presión, entonces nosotros hacemos mediciones de flujo y de presión para entender cuáles son las necesidades de ese proceso en términos de masa de aire y en términos de presión. Entonces nosotros hacemos unas mediciones en planta, si ustedes tienen oportunidades en planta o las pueden identificar a partir de esta charla, nos pueden contactar, donde medimos flujos, presiones, potencias de los equipos para entender cuál es su eficiencia y cuál es el costo energético que tiene ese proceso en ese momento en que nosotros hagamos la medición, ¿cierto? Generalmente instalamos estas mediciones, las dejamos unos días en planta para entender el comportamiento de la medición. Con base en eso obtenemos perfiles de presión para poder dimensionar correctamente los sopladores, es decir, el tamaño de los motores y el tamaño de las unidades compresoras, para no poner equipos sobredimensionados o subdimensionados que de pronto no nos puedan servir para la aplicación. Entonces, por ejemplo, una aplicación de soplado o de transporte neumático puede necesitar solamente 3 PSI, 6 PSI, 7, 8 PSI, dependiendo pues de muchas variables de la construcción del sistema y del caudal requerido. Entonces, obviamente, con la selección del soplador debemos garantizar que esas presiones pues se puedan alcanzar, ¿cierto? Para no vender un equipo mucho más grande que sea más costoso o muy pequeño que ya no nos sirva para la aplicación. También medimos la potencia para entender la eficiencia de los sopladores. Si ustedes tienen sopladores en planta, también les podemos ayudar con eso, medir esa eficiencia para entender si los equipos ya están muy viejos, si la tecnología pues ya ha mejorado mucho y se pueden lograr ahorros con equipos más eficientes simplemente. También les podemos ayudar con ese tipo de mediciones.
Entonces, esto simplemente es un ejemplo que tenemos de una medición que hicimos de un soplador muy viejo que operaba en transporte neumático. Nosotros hicimos una medición de potencia y de caudal de ese equipo, encontramos un consumo, por ejemplo, de 110 kilovatios para ese equipo. Y finalmente, pues lo que hicimos fue comparar con un equipo nuevo, con un equipo, por ejemplo, de tornillo en este caso, cuál podría ser el consumo simplemente cambiando el blower con la misma presión y el mismo caudal. Y encontramos ahorros bastante significativos. Es decir, pasar, por ejemplo, de un consumo de 110 kilovatios hora a un consumo, por ejemplo, con el blower nuestro de 84.3 kilovatios. Obviamente, si ese proceso está corriendo todo el año, podemos hablar de ahorros, por ejemplo, en este caso, de pasar de 578 millones a 443 millones de pesos en costos de energía, simplemente con cambiar de tecnología a un blower más nuevo. Bueno, entonces después de esa medición, obviamente le presentamos un informe al cliente, le decimos qué requiere para ese cambio, qué elementos requiere, cuál sería la potencia de su equipo y cuáles serían las ventajas pues en términos de consumo energético y de mantenimiento para evaluar si es necesario hacer el cambio del blower como proyecto. Obviamente Kaiser pues plantea para sus clientes soluciones integrales. Como les decía ahora, el blower nosotros lo podemos vender completísimo de fábrica de Alemania con toda su electrónica, con el variador de velocidad, con todos sus elementos. O también si el cliente quiere, por ejemplo, simplemente hacer el reemplazo de un bloque compresor o de un blower, también nosotros tenemos la opción de entregarles los tableros de esos equipos, arranques estrella triángulo, variadores de velocidad, arranques suaves, arranques directos. ¿Qué características tienen estos tableros? Tienen protección IP54, podemos usar DPS para la protección de sobretensiones, podemos ponerle control de velocidad por presión o por potenciómetro y además pues tienen certificación RETI. Este tipo de soluciones también las prestamos, es decir, todo el diseño de la estación. Este fue un proyecto que acabamos de entregar, por ejemplo, es un equipo móvil que se mueve, una estación de soplado móvil que está construida en un contenedor. Acá está todos los está el tablero de potencia, está la tubería de salida, están los sistemas de ventilación, la iluminación de ese skid. Ustedes podrían pensar esto, por ejemplo, en una planta donde no tengan espacio, donde tengan que mover el proceso de un lugar a otro. Obviamente se puede desde un blower hasta 3, 4 blower y pues se le entrega al cliente esta solución donde simplemente el cliente lo mueve hacia el lugar donde quiera hacerlo. Todo esto está fabricado pues acá en Kaiser, Colombia. Listo, también está el tema de las instalaciones. Nosotros también somos proveedores de tubería, de las boquillas, diseñamos la red, diseñamos los planos, instalamos la tubería, hacemos la instalación eléctrica del blower si ustedes lo requieren, ponemos las boquillas, para eso está pues el asesoramiento nuestro. Es importante que estos proyectos se evalúen de manera integral, es decir, que no llegue alguien y les diga simplemente no, yo te cambio el aire del compresor por aire de soplado sin evaluar todas las demás variables. Las redes son importantes, las boquillas son importantes, todo esto tiene que evaluarse de manera integral para que al final del día pues el cliente tenga una solución y no le derive pues esto en una inversión que se le vuelva un problema. Otra de nuestras ventajas como compañía obviamente es la postventa. Nosotros tenemos, yo creo que el servicio de postventa más completo en el país. Hay muchos oferentes de sopladores. Básicamente nosotros les recomendamos que a la hora de evaluar una oferta por un blower o por un sistema, pues que se haga la evaluación integral y además que se evalúe el tema de postventa, porque después se vuelve un problema hacerle mantenimiento a los equipos y los equipos requieren una parte por una falla, cuánto se demora, por ejemplo, esa parte. Y en eso Kaiser pues tiene atención
en las 5 principales ciudades del país: Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali, todo el eje cafetero, toda la zona norte del país, la zona centro, Antioquia también. En eso pues marcamos una gran diferencia. Es importante pues que ustedes entiendan que estos equipos requieren un mantenimiento que es mucho menor y mucho más barato que el de los compresores, pero básicamente es uno de los puntos cruciales para tener en cuenta a la hora de seleccionar un proveedor de sopladores. Bueno, nosotros queremos dejar por ahí para poder atender las preguntas que ustedes puedan tener en este momento. Si quieren que nos detengamos en algún tema, los cuestionamientos que tengan, con mucho gusto pues los podemos atender. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Si tenemos acá, veo en el chat una pregunta y es si las aplicaciones, o sea, esas aplicaciones, ¿qué presiones manejan? Sí, eso depende mucho del tipo de aplicación, ¿cierto? Como les explicaba Juan en un principio, el transporte neumático depende de algunas variables de diseño. Voy a devolverme acá un poco a la diapositiva. Entonces hay unas pérdidas asociadas a las dimensiones de la red, al material, y obviamente dependiendo de las distancias, entonces vamos a tener unas mayores caídas de presión, dependiendo del material que vayamos a transportar, de su forma, del material de la tubería, del diseño de la red, pues puede ser más alta la presión o más baja. Entonces, en transporte neumático hay transportes neumáticos que se hacen a 1 PSI, 2 PSI. Si quieres aumentar la tasa de transporte, también va a subir la presión en la red, entonces puede llegar a los 10 PSI, a los 7, 8 PSI. En promedio, 6, 7 PSI podría hablar uno que se pueden hacer esos transportes, pero hay que evaluar en cada caso la presión, porque depende básicamente del material y del diseño. El diseño es importantísimo para poder seleccionar muy bien las máquinas. Y las aplicaciones de soplado o de remoción, por ejemplo, de algún líquido de una superficie, normalmente se hacen a 6, 7 PSI. Depende ya más que todo es de la geometría del sistema, como les explicaba Juan. Entonces, para eso vamos a necesitar más caudal, menos caudal, o vamos a necesitar un tipo de boquilla especial o una cuchilla. Entonces, si el sistema no está montado, lo que se puede hacer es dimensionar las cuchillas o el tipo de soplado necesario, y a partir de esas boquillas hacer la selección de los equipos y de los caudales que los clientes pues puedan requerir para hacer, digamos, el secado de la superficie, ¿cierto? Pero entonces la presión varía. Puede ser entre los 2, 7, 8 PSI. Depende mucho pues de la aplicación y el área de soplado. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Yo por el momento no veo más preguntas en el chat. Entonces, pues bueno, los invitamos a dejar preguntas si las tienen. En todo caso, también recordar que ustedes pues dejan acá sus datos para que los contacten si ya quieren como hablar más personalmente, resolver otras inquietudes y pues para que puedan tener el contacto directo a través de Acoplásticos también si necesitan cualquier cosa pues podemos hacer el puente. Y por ahora, como no hay más preguntas, de pronto devolverles la palabra a ustedes, Alejandro y Juan, para que por si quieren darnos como algunas palabras de cierre y finalizar nuestra charla. Listo. Yo les voy a dejar acá con Juan para que él les diga sus comentarios finales. Bueno, como les explicaba Alejandro al final, pues no es simplemente que los podamos apoyar con el tema de vender el equipo como tal, de venderles un soplador y ya, sino que pueden contar con nosotros para todo el tema de desarrollar su proyecto, sea una modificación a un proyecto actual o sea un proyecto completamente nuevo. Nosotros podemos apoyarlos en todo ese proceso para llegar a una solución que cumpla con todos los requerimientos que ustedes tienen y darles una oferta que se pueda ajustar tanto en temas de calidad como económica para que puedan
hacer más viables sus proyectos. Los podemos acompañar, digamos, si necesitan sustentar esa oferta que se está presentando ante un grupo directivo o algo, nosotros podemos brindarles ese apoyo, podemos, digamos, evaluar el proyecto para sacar un retorno de la inversión y pues revisar qué tan atractivo puede ser para presentar, digamos, a una gerencia o algo así. Entonces, pueden contar con nosotros en todo ese proyecto, estamos dispuestos, estamos disponibles, en el momento que nos necesiten nos pueden contactar y empezamos como el desarrollo del proyecto para poderlos acompañar a ustedes en todo momento. Y creo que por el momento, pues no sé si haya más preguntas. No, por el momento no hay más preguntas en el chat, entonces yo creo que, pues nada, agradecerles a ustedes, Alejandro y Juan, por este espacio, recordarle también a las personas que están conectadas, pues que pueden también contactarlos más adelante a través de sus correos o a través de Acoplásticos, como prefieran. Y por el momento yo creo que entonces cerraríamos la charla. De nuevo, un agradecimiento a ustedes, a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron, e invitarlos a seguir en todas las sesiones que vienen para estos días que nos quedan de Semana del Plástico y el resto del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, que estén bien.